Tal? Muy buen día, mi nombre es Esteban Cárcamo, soy el correlator del grupo número 1 y a continuación estaré presentando la información que yo estuve buscando y también lo que leí de la Primera Guerra Federal Centroamericana de 1826 a 1829 por el autor Arturo Tarazona Arriola. Lo que estaré abordando en esta presentación va a ser primero un poco el enfoque general, en una introducción de qué fue lo que pasó en la República Federal, algunos antecedentes para poder entrar en contexto, y ya luego en gran parte hablar sobre el capítulo de Costa Rica. Primero vamos a poder discutir si es una unión o es una disolución lo de la República Federal y poder dar una vista a la República Federal de Centroamérica y su impacto con la guerra. Pues bien, un pequeño contexto de la pequeña introducción, que es que la República Federal de Centroamérica se estableció el 22 de noviembre de 1824, tras la independencia de la Federación Centroamericana en España en 1821, y el primer colapso del Imperio Mexicano, incluyendo a diferentes países centroamericanos como puede ser Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, tomando a la República Federal como Guatemala como su capital. Este esfuerzo federal pues buscó unificar a los países centroamericanos bajo un gobierno común para fomentar la cooperación política, económica y social. Sin embargo, este pues enfrentó diferentes problemas, desafíos, incluyendo conflictos internos por diferencias políticas y económicas y territoriales entre los miembros de estados, algunas presiones externas e internas, también como de potencias coloniales y de países vecinos, y también tendencias y tensiones derivadas de movimientos separatistas de intereses laborales, contribuyendo a la división eventual de la federación. Pues algunos antecedentes de la federación, pues surgió impulsada por las élites criollas, fue concebida en un momento crucial de la historia centroamericana, marcada por el anhelo de unidad y estabilidad de la independencia de España en 1821, como bien se mencionaba anteriormente. También pues fue mencionado que se compuso por diferentes países centroamericanos y que simbolizando un nuevo comienzo con aspiraciones de cohesión regional y fortaleza colectiva. Pues el principal objetivo de este conglomerado federal también era amalgamar los recursos y esfuerzos de los países miembros para asegurar un progreso conjunto a través de la cooperación política, económica y social. Se buscaba también establecer un marco legal y político que permitiera afrontar conjuntamente desafíos del nuevo orden mundial postcolonial, fomentando el comercio interno, la estabilidad política y la defensa común. Pues no obstante, la ambición de unificar a todos estos países estados bajo una sola bandera enfrentó obstáculos significativos desde su concepción. Además, los movimientos separatistas y los intereses locales exacerbaran las tensiones internas, reflejando la complejidad de forjar una identidad federal compartida en medio de aspiraciones nacionales divergentes. Y pues también para terminar un poco sobre el inicio de la Primera Guerra Federal, pues se definió por un complejo entramado de tensiones políticas, ideológicas y territoriales tras la independencia de la región de España, marcada por la lucha entre las fuerzas federales. También se fue encabezado por diferentes figuras, como una de ellas puede ser Francisco Morazán, y los estados de miembros que demandaban una mayor autonomía y se resistían a las reformas liberales propuestas por el gobierno central. También una parte muy importante fue cuando se profundizó en las divisiones entre los liberales partidarios de un gobierno federal fuerte y reformista y los conservadores, quienes favorecían la soberanía de los estados y una estructura de poder más tradicional. Las reformas que buscaban la separación de la iglesia y del Estado, la promoción del libre comercio y la secularización de las escuelas, pues fueron vistas como amenazas para los conservadores, precipitando así el conflicto. Este contexto de antagonismo ideológico y lucha por el poder marcó el comienzo de un periodo turbulento de la historia centroamericana, culminando en la disolución gradual de la Unión Federal. Pues entrando en materia del contexto de Costa Rica, el cual se titula Aislada y en una absoluta orfandad. Se habla sobre cómo fue Costa Rica partícipe en esta guerra federal. Pues durante esta primera guerra, pues Costa Rica mantuvo una posición distintiva, aislada, no solo geográficamente, sino que también política y económicamente, diferenciándose claramente de otros estados centroamericanos, aunque esta percepción de aislamiento prevaleció en el transcurso de toda esta guerra.
Costa Rica participó activamente en el conflicto, enviando tropas y negociadores, lo que desafió la noción de neutralidad y aislamiento. Este periodo además fortaleció un discurso de excepcionalidad política y geográfica en la historiografía costarricense, contribuyendo significativamente a forjar una identidad nacional única en el contexto de los conflictos federativos. También un poco sobre la participación militar que tuvo Costa Rica, pues como antes estábamos hablando que tuvo esa neutralidad, pues se desmintió que la imagen que tenía Costa Rica de neutral no lo fue tanto, porque también participó activamente tanto militar como diplomáticamente. Su contribución a la guerra pues fue reforzada por los pagos recibidos por su involucramiento y demuestra un compromiso firme con la estabilidad regional y desafía la percepción de su aislamiento, subrayando su papel crucial en el conflicto centroamericano. Hablando un poco de los personajes principales, podemos encontrar a estos tres caracteres, los cuales son Manuel José Arce, Francisco Morazán y Mariano Galvez. Manuel José Arce fue un líder liberal y un símbolo de la resistencia salvadoreña en el contexto de la Primera Guerra Federal. Resultó elegido en unas elecciones controvertidas, marcando el inicio de un periodo de descontento y desconformidad entre los grupos políticos de la región. Su gobierno enfrentó rechazos por parte de las autoridades guatemaltecas y dificultades para poder encontrar acuerdos básicos institucionales. Por otro lado, Francisco Morazán se destacó como militar bajo comando de las fuerzas aliadas, participando en el ejército aliado, protector de la ley, y bajo su liderazgo las tropas aliadas compuestas por salvadoreños y federalistas guatemaltecos exiliados, junto con fuerzas hondureñas y nicaragüenses, obtuvieron victorias significativas, incluyendo la capitalización del ejército federal en la ciudad de Guatemala. Esto marcó un cambio en el curso de la guerra y en la historia centroamericana, demostrando su habilidad militar y liderazgo. Y por otro lado, Mariano Galvez, aunque no es tan mencionado en el libro de la República, la Primera Guerra Federal, también se habla un poco de él, que fue un ideólogo em, que tuvo una cierta participación directa en la guerra, que no se detalla tan explícitamente. Fue importante para los federalistas y buscó fortalecer el Estado de Guatemala frente a las presiones ejercidas por otros estados, debido a su posición como sede del poder federal. Su visión y esfuerzos estaban dirigidos a reforzar el federalismo y la posición de Guatemala dentro de la federación. Pues en resumen, estos individuos jugaron roles cruciales durante la Primera Guerra Federal Centroamericana desde diferentes ángulos. Por ejemplo, Manuel José Arce como un líder de resistencia y controvertido, Morazán como un militar estratégico y decisivo, y Gálvez como un defensor del federalismo y la fortaleza de Guatemala. Aquí podemos ver un poco la línea del tiempo, la verdad no se habla tanto de fechas exactas sobre todos los sucesos, pero estas son algunas importantes. Estábamos hablando de que Manuel José Arce fue elegido con unas elecciones controvertidas en 1825, luego para dar comienzo a la Primera Guerra Federal Centroamericana en 1826 y de la victoria que se mencionaba de Francisco Morazán, que ocurrió en 1829, para luego concluir en 1829 asimismo el fin de la guerra con la derrota del ejército federal. Pues la referencia aquí la podemos ver, fue la Primera Guerra Federal Centroamericana de Taracena. Y muchas gracias por su atención. Recuerden que exploramos un poco el papel de Costa Rica en la Primera Guerra Federal Centroamericana, un viaje a través del conflicto, la diplomacia y la formación de la identidad nacional. Muchas gracias y que pasen buen día.